Continuamos la segunda parte de la grabación. Estábamos hablando sobre la casación, doctor. Así es. Angulo. Lo que quería decir era que nosotros, cuando enfrentábamos la posibilidad de que ya salga la segunda sentencia como salió y la disposición de desalojo, nosotros esperábamos a que se nos notifique, no nos dábamos por enterado solo con que aparezca publicado o tengamos la información de que ya había sucedido así. En ese sentido teníamos estrategia y se pensó tanto en el amparo, que lo había preparado el doctor Alberto Borea Odría y lo teníamos ahí, como una casación. ¿Por qué la casación? La casación la habían preparado en un grupo aparte. Me dijeron, el tema de la casación es que lo deciden jueces supremos y los jueces inferiores no se van a atrever a dar ya la orden de desalojo si es que previamente no está la decisión de los supremos. Ellos van a querer enterarse qué es lo que están pensando los supremos y no van a ejecutar. Era así todo el tiempo de la casación. Si al final fue declarada inadmisible o improcedente, lo real es que paralizó el tema del desalojo, y esa era parte de nuestra estrategia si es que no salía favorable, y luego teníamos que iniciar, eso sí, un amparo, y ya se tenía planificado, aunque parece que no fue el que nosotros habíamos preparado, el que se hizo, y que más bien fue, me parece, rechazado. Pero bueno, el tema es que nosotros en ningún momento hemos estado pasivos, sin hacer nada. Siempre hemos estado considerando cuáles eran las estrategias que podían ser más beneficiosas para el colegio. Entonces, resumiendo un poco, se posiciona doctor Pedro Angulo, quiere decir que usted desde la responsabilidad, si bien eso es una responsabilidad bastante delicada, sí interpuso sus buenos oficios, sí habló con una y otra persona, tratando de ver de repente algún tipo de solución o algún tipo de ver cómo se podía arreglar las cosas, ¿no? Sanamente, claro, ¿no? Pero si usted, disculpe que lo corto, yo creo que también tenemos que ser sinceros y aceptar la realidad. Es que no hubo estrategia del Colegio de Abogados en plantear, digamos, diseñar, digamos, con las personas indicadas, ¿no?, para luchar y lograr de repente un consenso, una negociación, porque jurídicamente estábamos muertos. Pero ir a la negociación como estrategia, yo creo que por ese lado hubiera habido mejores, creo, beneficios para el colegio. Yo creo que el tema de la negociación fue fuerte en el 2014, y voy a decir por qué. Pero previamente diríamos que en el 2002 hubo el descuido que permitió que el Poder Judicial inscribiera el cuarto piso, la parte que ocupaba el Colegio de Abogados de Lima, como suya. Eso ya nos perjudicó y nos puso en una condición de indefensión, sobre todo cuando pasan los 10 años hasta el 2012. Ahora, creo que en el 2014 fue que estuvo viva la etapa de conciliación, porque hubo varias cartas, ¿no? Como lo he puesto en un último comunicado en el Facebook. Primero fue el procurador que pide conversar con el representante del Colegio de Abogados de Lima. Cuando no hubo esa comunicación positiva, envían una carta notarial ya pidiendo el desalojo. Eso me parece que fue en julio del 2014. Y el tema es que va escalando. Claro. Luego se inicia una etapa de conciliación que no se llegó en la primera reunión. Luego hay una segunda reunión, me parece que ya en septiembre, en la cual tampoco se llega a una solución, a ningún acuerdo. Y después ya pues va a llegar la demanda. El tema es que esos momentos en que no era el Colegio de Abogados de Lima, era el Poder Judicial el que estaba tendiendo el puente para el diálogo. Esos fueron los momentos en que se debieron de llegar a un acuerdo. Cuando nosotros ya estábamos a puertas de una primera sentencia y yo enterado de que había presiones para que el procurador pida que ya se dé, había presiones ya para que los jueces emitan la resolución, ya no era el momento, ya había pasado. En derecho civil, en procesal civil está la preclusión, o sea, son etapas. Considerar que una persona cuando ya está a puertas de ganar va a llegar a dialogar para darle la oportunidad para que resucite el otro en sus derechos y beneficios y ventajas, no es muy razonable ni lógico.
Nosotros, como digo, actuamos cuando estuvimos en la responsabilidad y posteriormente aquí en este despacho estuvo la decana, María Elena Portocarrero, nos pidió que nosotros intercediéramos conjuntamente con la doctora Perú Garay, y nosotros conversamos con el presidente del Poder Judicial, que aparentemente se sentía mal porque parece que habían trascendido algunas críticas en su contra. Creo que ahí justo fue cuando la decana comenzó a declarar a la prensa, cuando había solicitado una entrevista con el presidente. Aparentemente había una estrategia que no sé, yo no la sugerí, de victimización, y eso no cayó bien y el presidente pues ya no estuvo dispuesto a conversar. Obvio, ¿no? claro. Nosotros, como usted bien indica, somos un integrante de un colegiado de 6, en el cual todos son jueces, menos uno, que soy yo, y la realidad es que si piensan que yo era una especie de Superman y que acá podía imponer reglas y condiciones, es un absurdo. Yo lo que he podido es ser un facilitador, buscar el diálogo, pero si desde la calle, desde los medios estaba golpeando, yo no entiendo que las personas quieran dialogar cuando son golpeadas. Entonces, creo que se debió de generar una estrategia como debía de ser razonable en un momento final en el cual no se nos maltrate, nuestras cosas no tuvieran que estar por los suelos, no tuviéramos que ser objetos de un desalojo. Y creo que eso fue lo que faltó en la parte final. Es bueno esclarecer, digamos, esta parte un poco no conocida de sus actuaciones frente a esta coyuntura que tuvo un final infeliz para todos, que creo que ya los agremiados deben estar evaluando un poquito digamos, las especulaciones que se habían dicho sobre usted, pero de alguna manera estamos viendo de que no ha sido tan así. Lo real es que yo pienso que cuando uno acepta postular a una institución como el Colegio de Abogados de Lima, donde el desempeño no es solo al interior de la institución, sino también al exterior de manera pública, uno como que está en una condición de personaje público y uno tiene que aceptar las críticas, y yo las acepto. A veces inclusive cuando son un poco ácidas, porque los abogados a veces solemos ser así y es nuestra forma de ser, pero lo que a mí me parece inaceptable es la bajeza, es el que se ataque por la espalda, que se atribuyan hechos falsos, que se interpreten cosas que no son, tratando de afectar a la persona, ¿no? Creo que entre abogados conocemos cuáles son los principios y cuáles son los valores de la sociedad y del Estado. La persona humana es en el centro, y no por el hecho de uno ser decano y haberlo dejado de ser, ya uno desmerece esa condición. Y si una persona que aún pierde su libertad, está presa por un delito, merece consideración, con mayor razón los colegas. Estamos dando un pésimo ejemplo al tratar de mancillar honras pretendiendo que con eso se gana algo, ¿no? Entonces eso fue un exceso en la Asamblea General que le acordaron declarar persona no grata. Yo la verdad lo recibo como de quien viene. Creo que fue la coyuntura era bastante sensible, la gente realmente estaba enardecida. Eso es entendible. Yo creo que en ese instante estábamos buscando responsables, y creo que la ausencia suya en ese momento, pero sí el doctor Moretti, que sí estuvo obviamente y se defendió obviamente de su punto de vista. Yo supe que se había convocado a esa asamblea, pero tenía ya un viaje institucional dispuesto y no podía rehuir a eso. Claro. No pensé, eso sí, que sin que me levanten cargos, sin conocer específicamente imputaciones, y sin tener derecho de defensa, iba a ser objeto de una medida como es la declaración. Por lo menos sin haberlo escuchado, ¿no? Sin haberlo escuchado, por lo menos. Yo pienso que es algo que nunca había sucedido en el Colegio de Abogados, contra ningún abogado, pero creo que ha sido una pésima idea. Y también el hecho de que se haya permitido, no por mi persona, sino por lo que significa un decano como representante de todos los abogados del Perú.
o de Lima en este caso, ¿no? Claro. Yo he tenido también la representación del Perú y en ese sentido creo que eso más bien puede volverse en contra de las mismas personas que estuvieron Claro. en esa asamblea en algún momento dado, ¿no? Porque es un precedente absolutamente injustificable e indefendible, me parece. Sí. Bueno, es enhorabuena que lo haya aclarado y sobre todo los sentimientos que le embargan, ¿no? Yo creo que cualquiera se sentiría incómodo no conociendo de parte, por ejemplo, sus declaraciones, las actuaciones que ha tenido frente a esta coyuntura. No, es que a cada rato se escucha, ha habido una defensa ineficiente, ha habido un déficit, negligencia. Yo no quisiera escuchar solamente, en todo caso, esas expresiones de opinión o de consideración. Claro. Lo ideal sería escuchar los fundamentos, el tema concreto que dice qué fue la negligencia concreta que hubo, ¿no? Para pronunciarse sobre... Por supuesto, sobre digamos, un hecho concreto. Porque ¿no? sobre las opiniones, ¿cómo puedo opinar en contra de opiniones? Cada opinión es una opinión. Bien. Ahora, para terminar, el doctor Pedro Angulo, Indecopi. Indecopi ya sacó una resolución y prácticamente hay dos temas en el cual va a perjudicar al Colegio de Abogados, que es el cobro de incorporación y el cobro de las prácticas forenses. Y eso, más sumado a la decana que ha paralizado todas las incorporaciones, ¿esto va a afectar económicamente al Colegio de Abogados? Definitivamente afecta de manera grave. Nosotros, algo que también informamos cuando estábamos saliendo, es que enfrentábamos dos casos que eran los más complicados, el del cuarto piso y el del Indecopi, que el Indecopi era más preocupante todavía porque los ingresos del Colegio de Abogados de Lima, en la medida en que sean importantes porcentualmente, ¿no? Son en realidad por las colegiaciones, no son los 17 soles que pagamos todos los agremiados. Las incorporaciones es el ingreso más importante y por eso fue un gran trabajo que desplegó Jorge González Loli, quien fue mi vicedecano. Lo cierto es que también consideramos que es absolutamente injusta esta posición de Indecopi, porque no existe la posición del Colegio de Abogados de Lima como barrera burocrática. Nosotros bien sabemos que con las últimas normas vigentes uno puede estar colegiado en Tumbes o en Tacna, por decir los extremos del Perú, y con esa colegiación, con ese carnet, uno puede ejercer en Lima sin ninguna dificultad. Entonces, la realidad es que no tiene mucho fundamento ni razón en la sentencia de Indecopi, pero creo también que de la lectura de la sentencia me parece que se está pidiendo que se establezca en los estatutos el cobro del importe de lo que sea la colegiación. Si esto es así, nosotros ahí teníamos un salvavidas como institución, es decir, nos está refiriendo a dos asambleas extraordinarias, una para modificar el estatuto y la otra para ratificarlo para que quede ya nuevamente modificado, lo cual quiere decir que teníamos un periodo de tiempo en el cual todavía el actual tarifario estaría vigente, pero al haberse paralizado en estos momentos las colegiaciones, estamos afrontando una circunstancia bastante difícil. Más aún si ahora tenemos en el colegio una planilla de trabajadores. Inclusive que me dicen, yo no puedo dar fe, pero me dicen que ha aumentado en relación a lo que nosotros dejamos. Entonces, ¿cómo se va a pagar esa planilla? Creo que ha sido una mala idea que le han dado a la decana para que se paralicen las colegiaciones, cuando no se nos está obligando a eso y uno tiene que hacer un manejo. Yo en principio hubiera llamado a una asamblea extraordinaria para ir conformar una comisión y que no se diga que es el colegio ni los directivos los que pueden estar manipulando por algún interés de que ingrese más dinero, ¿no? Mejor que hay abogados economistas, abogados contadores que van a poder hacer un buen cálculo y mientras continúa el manejo del colegio. Entonces, en realidad siempre tenemos algunos momentos difíciles en el colegio. Hay circunstancias en las cuales tenemos que ponerle muchas ganas y fuerza para resolver problemas del mejor modo sin poner en peligro la gestión.
Creo que no ha sido una buena decisión paralizar las colegiaciones. Bien. Ahora, para terminar, un saludo a todos los agremiados y miembros de La Voz del Abogado, a los delegados, Junta de Vigilancia, del Comité Electoral, a la decana también que está en La Voz del Abogado. En principio, mi saludo a todos los agremiados, a todos los miembros integrantes de todos los estamentos. Lo que sí debo decir, porque va a ser verdad y no quiero que después se entienda que hay otra cosa, yo soy abogado y yo creo que injustamente he sido maltratado y me voy a defender legalmente. Entonces eso no va a ser una sorpresa, porque en todo momento yo, desde que estaba en la gestión, yo decía, ¿no? Y lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Entonces, como se dice, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Claro. Muchísimas gracias por la entrevista, doctor Pedro Angulo. Gracias a usted y mis felicitaciones por esa iniciativa.